y a riesgo de ser doblemente reiterativo, porque ya lo dijeron mis predecesores, y reiterativo porque lo digo cada vez que vengo, es agradecer la invitación y nuevamente a venir a Catamarca a estar con ustedes, la presencia de todos ustedes, de lo cual me congratulo. Se ve que todavía la experiencia no les ha servido de nada porque siguen viniendo. Eso, no sé si habla mal de ustedes o bien de mí, pero por lo pronto yo lo tengo que agradecer. La segunda aclaración es, espero que hayan tomado café, porque le decía recién a Paola, con gusto haber venido con quienes me han acompañado y me precedieron en uso de la palabra, pero me ponen un compromiso tremendo porque las disertaciones de ellos son difíciles de igualar en calidad y contenido. Yo voy a tratar de hacer lo posible, con la ventaja de que como es sábado a la mañana todo el mundo se quiere ir, entonces va a estar más pensando en qué hora es, más que pensar en lo que voy a ir diciendo. Como verán, ahora podré apreciar, hemos tratado de hacer un pantallazo yendo de lo genérico a lo específico, yendo de lo general a lo particular, sobre todo en lo que hace a la materia contractual. Entonces a mí me toca cerrar con un aspecto quizás más puntual en lo que es el proyecto de reforma, que sin ánimo de ser tan crítico, pero sin otra opción más que serlo en algunos aspectos, debemos señalar lo que nos toca, que es las modificaciones proyectadas en materia de derecho del consumidor. Fíjense que no he puesto modificaciones a la ley de defensa del consumidor, que las hay, sino que ha sido como más global porque es en materia de derecho del consumidor, porque como ya les adelantó ayer el doctor Tinti, expresamente en uno de los capítulos del título dedicado a los contratos, se habla expresamente de los contratos de consumo como una categoría especial dentro de los contratos. Y esto no creo que esté mal. Por ahí la realidad exigía o exige que se regule especialmente a los contratos de consumo dentro del capítulo dedicado a los contratos, pero esto no debe hacernos olvidar la existencia de la Ley de Defensa del Consumidor, ley que no se deroga, que sigue vigente, que expresamente el Código dice que aquellas leyes que no se derogan expresamente deben considerarse vigentes, con lo cual refuerza la posibilidad. Pero por si esto fuera poco, en el anexo 2 del proyecto de elevación se reforman específicamente algunos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y se dejan el resto tal cual como está vigente, lo cual hace deducir de manera muy clara que la Ley de Defensa del Consumidor va a seguir rigiendo en nuestro país, obviamente que se aprueba tal como está proyectado, con algunas modificaciones que vamos a ir viendo a partir de este momento. Pásame por favor la primera. Y arrancamos con el artículo primero. El artículo primero de la ley actual, de la 24240, la ley vigente, cuya redacción seguramente ustedes la conocen, define que es el consumidor, persona físico-jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios. Un segundo párrafo que había sido agregado por la 2661 que dice: queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. En su momento, la doctrina se preguntó a qué obedecía esta inclusión de la 26631 en el artículo primero, y la respuesta lógica era, bueno, era para solucionar algunas dificultades que se habían planteado a la hora de revisar si los tiempos compartidos, los cementerios privados, los clubes de campo, figuras jurídicas de la modernidad que no tenían previsión legal, se dudaba si era aplicable o no la Ley de Defensa del Consumidor a este tipo de prestaciones, sobre todo cuando los clubes de campo, los tiempos compartidos, no tienen, y no tienen hasta hoy, ningún tipo de regulación legal, y se les aplicaban subsidiariamente o supletoriamente las leyes de propiedad horizontal o alguna ley afín que pudiera brindar solución. Entonces, más allá de compartirse o no el criterio, se consideraba saludable que esta inclusión estuviera como para despejar toda duda. Miren, en caso de duda,
la ley de defensa del consumidor se aplica a los tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados. Luego, el siguiente párrafo, también introducido por la 2671, decía: se considera a sí mismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, utiliza o adquiera bienes o servicios, y terminaba en el último párrafo: y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo. Esta última frase, esta última modificación, que se conoce como la figura del bystander, es decir, del usuario o del afectado por una relación de consumo de la cual no es parte, también generó mucha discusión. De hecho, algunos importantes autores la criticaron duramente, porque decían que, si bien es cierto que la definición de consumidor en la ley original, la 24/40, era muy acotada y dejaba afuera muchas relaciones que podían ser consideradas de consumo, de golpe el movimiento pendular nos llevaba hacia el otro extremo, y considerar expuesto a una relación de consumo a una persona y por esa razón aplicar la ley de defensa del consumidor parecía como mucho. Pero ¿quiénes? Pásame por favor la siguiente. Esta es la redacción del artículo primero conforme el proyecto de ley. La figura del bystander o del usuario expuesto proviene, según los autores de la modificación de la ley, del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, del artículo 29 de la Ley de Defensa del Consumidor, que en realidad tiene una figura así de usuario expuesto, pero mucho más acotada que la que se incluyó tan ampliamente en la reforma de la 2631. Y este origen de este usuario expuesto surgió, curiosamente, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada ya en aquel momento por quienes son dos de los actuales redactores del proyecto de código. ¿Han oído hablar del caso Mosca? Mosca era un señor, un remisero, que es contratado por un fotógrafo para que lo lleve a la cancha de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, porque tenía que sacar fotos en el partido que se iba a disputar en la cancha de Lanús, con el compromiso de que lo debía buscar este remisero a la salida de la cancha al fotógrafo a quien había llevado, para llevarlo después a su lugar de destino. Cuando Mosca, en su remis, cómodamente sentado y escuchando música en las afueras del estadio, esperaba para poder cumplir fielmente con su obligación, sale desde adentro del estadio un bloque de cemento que le cae arriba del auto y, además de rompérselo, lo lastima. Y Mosca reclama y le hace un juicio de daño y perjuicio al club organizador del espectáculo deportivo y a la provincia por la violación del deber de seguridad, y a la AFA como responsable solidario, como organizador. Este fallo Mosca, que falló desfavorablemente en primera instancia, la Cámara lo dio vuelta e hizo lugar a la demanda, fue confirmado luego por la Corte y sentó jurisprudencia, que generó después una serie de consecuencias en dos aspectos fundamentales. Una, en cuanto a la responsabilidad de los organizadores de espectáculos deportivos, y la otra, porque dio nacimiento a la figura del usuario expuesto, que luego se incorporó como ley en la Ley de Defensa del Consumidor. Porque Mosca no era una persona que iba a ver el partido, no era una persona que tenía alguna vinculación con el club organizador o con la policía, había sido víctima de un hecho con el cual no tenía ningún tipo de relación, porque había sido un bloque de cemento con una piedra grandota que había salido de adentro del estadio, lanzada por autores anónimos, probablemente ni siquiera con intención de dañarlo a él. Y sin embargo se le reconoció no solamente la legitimación activa para reclamar, sino la procedencia del reclamo contra el club de fútbol y contra la AFA, y no contra la provincia, porque el deber de seguridad no podía extenderse al punto tal de garantizar la absoluta indemnidad cuando, utilizando los medios normales y necesarios, esto es inevitable. Pero a partir de allí se justifica con esta admisión por parte de la Corte
de la figura del usuario expuesto, es decir, aquel que sin ser parte de una relación de consumo, sin ser parte de una relación jurídica directa con quien luego resulta sindicado responsable para resarcir el daño, aún así tiene derecho. Es por eso que llama la atención que si los vocales de la Corte Suprema votaron a favor, además el voto del doctor Lorenzetti fue bastante injundioso en este aspecto, luego en el proyecto alegremente se borre de un plumazo la definición del usuario expuesto, que desaparece. Fíjense que en el segundo párrafo queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia de una ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes. Hasta acá sigue igual que el artículo primero, en forma gratuita o onerosa, como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Y ahí termina. Desaparece la figura del usuario expuesto. En los fundamentos del proyecto de reforma que eleva la comisión redactora al Poder Ejecutivo, explica que en realidad, tal como había sido incluida en el artículo primero, modificado por la 2671, esta figura era equívoca y le daba una amplitud exagerada a la figura del bystander, y por eso creyeron necesario, haciendo la comparación con el Código de Brasil, creyeron necesario despejar esta incógnita, esta duda. ¿Y cómo la despejaron? Borrando de un plumazo la figura del usuario, o sea que ya no hay usuario expuesto en la definición. Yo no sé si el despejar la incógnita significa suprimirla directamente y no despejar la duda. Hubiera sido mejor quizás regularla con más precisión. De hecho, en los fundamentos se hace referencia a algo que en lo personal también lo he discutido, que dice en los fundamentos que era tan equívoca la expresión del usuario expuesto que se había dado el caso de que algún juez lo había hecho extensivo a la víctima de un accidente de tránsito en relación al contrato de seguro que tenía el dañador con su compañía de seguro. ¿Esto qué significa? Que si a usted lo atropellaba un auto y por alguna razón la empresa de seguros no lo cubría al asegurado el accidente que había tenido, usted como usuario expuesto podía reclamar a la compañía de seguro y por aplicación de la ley de defensa del consumidor algún tribunal había admitido el reclamo. Yo creo que esto no es así. Yo creo que no debía ser así y que un fallo en tal sentido no es correcto, está mal, porque para mí el usuario expuesto amerita protección cuando el daño es proveniente de alguna consecuencia de una relación de consumo a la cual es ajena, pero que tenga alguna vinculación. Y yo no creo, espero que no, que nadie salga a la calle a atropellar gente por el solo hecho de que tengo seguro y con eso estoy cubierto. Es decir, el seguro es para que preservar mi patrimonio en caso que tenga la obligación de indemnizar porque tuve un accidente, no porque yo tengo seguro salgo a hacer daño. Entonces no es una consecuencia de la existencia o inexistencia de la relación de seguro que el pobre peatón sea atropellado o que el conductor de otro vehículo sea chocado. Así que nunca creí que fuera aplicable en estas circunstancias esta figura. Pero bueno, como algún juez dijo que sí, los miembros de la comisión redactora dijimos, evitémonos problemas, lo borremos de un plumazo y nos dejamos de lado toda esta cuestión. Son criterios. Pasemos, por favor. El artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor no se modifica en la ley. De hecho, no hay ninguna propuesta de modificación, que es el que define la relación de consumo. Y le hace algunas aclaraciones, lo cual, digamos, no habría problema. La relación de consumo es el vínculo jurídico entre proveedor, consumidor u usuario. Está bien con la relación de consumo. Después aclara que se aplican las normas de defensa de competencia, lealtad comercial, y establece que las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolla, esté alcanzado por otra normativa. Insisto, este artículo no se modifica ni es tocado, pero
En el proyecto del Código Civil, al hablar de los contratos de consumo en un capítulo específico, pasame por favor, inserta el artículo 1092, que define nuevamente la relación de consumo y nuevamente define el consumidor, en los mismos términos que lo define el nuevo artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor, que modifica el propio proyecto, lo cual parece una tautología, es decir, una repetición innecesaria de cosas, porque en los fundamentos del proyecto dice que creyeron necesario incluir el contrato de consumo como un capítulo especial dentro de la materia de los contratos, lo cual metodológicamente puede resultar acertado, pero no termina de definirse entre o incluimos todas las normas de la Ley de Defensa del Consumidor en el código, o dejamos la Ley de Defensa del Consumidor aparte y nosotros regulamos los contratos como término genérico. Hacen este híbrido que, como decía el doctor Cornet, pareciera que fueron compartimentos estancos que no se comunicaron entre ellos. Quien se encargó de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor no se encargó de la redacción del artículo 1092, y tuvimos la suerte que dijeran exactamente lo mismo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si se corre una sola coma de una de las dos versiones. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Punto. A partir de allí volvemos al artículo 3. Se aplica la Ley de Defensa de la Competencia, etcétera, etcétera. Se considera consumidor a la persona física o jurídica, definición que está en el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor. Vuelve a repetir en los mismos términos la definición de consumidor que ya está en la Ley de Defensa del Consumidor y que no habría ninguna necesidad, y que por suerte, digo yo, afortunadamente coincidieron en la redacción de ambos artículos, porque si no, para alegría del doctor Cornet, hubiera sido fuente de conflicto. Y bueno, esta puerta se la cerraron, pero va a haber otra, doctor, quédese tranquilo. El artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor en su actual redacción implicaba una suerte de modificación en los principios generales de la oferta que estaban en el Código Civil, porque hablaba de las precisiones formuladas en la publicidad y en anuncios, prospectos, circulares, obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor. La modificación propuesta dice: las precisiones formuladas, y yo se las he puesto juntos para que podamos ir haciendo la comparación punto por punto. Las precisiones formuladas en la publicidad, las precisiones formuladas en la publicidad, o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión, es exactamente igual en ambas normas. Se tienen por incluidas en el control del consumidor y obligan al oferente. Arriba dice: obligan al oferente y se tienen incluidas en el contrato del consumidor. La modificación dice: se tienen por incluidas y obligan al oferente. Yo he tratado de desentrañar cuál es la razón para darle vuelta, si poner primero que integran el contrato o si poner primero que obligan al oferente. Evidentemente que si integran el contrato van a obligar al oferente, o por parte del contrato, lo cual no le veo mucho sentido hacer esta modificación. Pero sigue, dice, bueno, en el segundo párrafo, a lo mejor la diferencia viene en el segundo párrafo. Y dice: en los casos de que las ofertas de bienes y servicios se realicen por mediante sistema de compras telefónicas, catálogo por correo, abajo dice exactamente lo mismo. Establece la obligación de que figure el nombre, domicilio y número de quit del oferente. En ambos casos es exactamente igual. Digo, ¿qué necesidad hay o había de decir, bueno, modifiquemos el artículo 8 y le demos vuelta? Y quizá la respuesta esté en los artículos 1101 y 1103 del proyecto de código, que también tienen normas vinculadas a la publicidad. Ya no habla específicamente de que las ofertas o las condiciones establecidas en la publicidad obligan al oferente, sino que establece una serie de condiciones o prohibiciones a la calidad de la oferta. ¿Qué tiene que contener la oferta? Y dice: está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor cuando recaen sobre elementos esenciales del producto o servicio,
B. Efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error del consumidor. El desafío Pepsi desaparece, le voy avisando de ya, porque ya no podemos hacer publicidades comparativas. No hay empresa que pueda decir que es mejor que la otra, porque tiene posibilidad de inducir a error al consumidor. O sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. No habrá más publicidad de cigarrillos. Directamente ya puede haber. Induzca, si te invito a fumar y el fumar es perjudicial para la salud, entonces no vamos a poder hacer más publicidad. Las tabacaleras se van a poner muy contentas con todo esto, sobre todo por el aporte económico que significan. Y no sé si el gobierno, a la hora de darse cuenta de la falta de ingresos impositivos que va a tener a partir de la pérdida de publicidad de las tabacaleras, cómo va a funcionar. Pero bueno, es un principio. Ahora, mi duda es: toda oferta realizada por un medio publicitario se considera incluida en el contrato y obligan al oferente. Pero a su vez está prohibida que la publicidad contenga indicaciones falsas que induzcan o puedan inducir el error al consumidor. Si yo compro una gaseosa porque dice que es light o que es cero y que con eso voy a bajar de peso, yo estoy convencido que voy a bajar de peso consumiendo gaseosa light, ¿no? Quien me ha visto comer sabe que esto... Algunos me preguntan, ¿por qué tomas light si comes como una bestia? Y dice, bueno, todo suma. No suma. Eventualmente yo me estoy cubriendo que el día de mañana pueda tener algún reclamo contra la Coca-Cola, porque decir, mire, a pesar de que yo consumí nada más que gaseosa cero, estoy hecho una vaca. No pierdo la esperanza, sobre todo si el doctor Cornet sigue litigando como litiga, que me asesore y me lleve por buen puerto y podamos cobrar un necesario. ¿Sí? Pero después me aparto en todo este curso estudio. ¿Cómo te voy a cobrar si eso fue? ¿Pagado y con algún fallo? Sí, todo es conversable. El artículo 1103 vuelve a reiterar que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circular u otros medios se tienen por incluir en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. ¿No lo habíamos dicho eso en el artículo 8? ¿O yo leí otra cosa? O lo volvemos a repetir. Entre esos dos artículos está el 1102, que dice cuáles son las acciones que tiene el consumidor frente a la publicidad engañosa o la publicidad que viole las prohibiciones del artículo primero, que es hacer modificar la publicidad u obtener que el oferente publique de la misma manera la modificación de la publicidad. Con lo cual, en definitiva, si el Estado se desliga del control de las publicidades prohibidas y la satisfacción que va a recibir el usuario es obtener que se modifique la publicidad, parece que esto cae en letra muerta, porque a nadie le va a interesar meterse en un juicio, así como que el doctor Cornet, y yo comparto, cree que va a haber pocas oferentes para prestar sus vientres para el embarazo, para prestarlos, ¿no? No creo que haya muchos consumidores dispuestos a entablarse en un juicio nada más que para que modifique una publicidad que considera engañosa sin posibilidad de obtener ningún beneficio. Este es un tema que desde su sanción generó numerosas discusiones, arrancando desde la constitucionalidad de la figura, porque estamos hablando del daño directo y la posibilidad de que organismos administrativos determinen o condenen el pago de suma de dinero en concepto de indemnización por daños, aunque sea daño directo, en función de que la determinación de las responsabilidades civiles y la determinación de los daños o la cuantificación de los daños corresponde al Poder Judicial y no a una figura administrativa. Este artículo 40 bis cambia absolutamente, se modifica en su totalidad. Pásenmelo por favor. Y dice: los organismos de aplicación pueden fijar indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes o objetos de la relación de consumo. Con esto zanja alguna discusión, porque la figura del daño directo
pecaba de ambigua. ¿Cuál es el daño directo? ¿O sobre qué bien recae el daño directo? Si yo compro una batería para el auto, cuando la coloco, la batería viene fallada y me quema todo el sistema eléctrico del auto, sobre todo los autos nuevos que vienen con computadora, el defecto en el producto está. ¿Es daño directo todo el defecto que me ocasiona en la computadora del auto? Bueno, como no había distinción, se podía considerar que sí, está directamente relacionado, es fácilmente comprobable. Algunos decían sí, es daño directo y en consecuencia indemnizable. Es una posición como un tanto riesgosa, digamos. Va ampliando el espectro de aquello que se quería. Se supone que esta redacción va a dejar de lado esta discusión, porque habla que es únicamente los daños en los bienes objeto de relación de consumo. Lo único que yo puedo reclamar en ese ejemplo es el daño en la batería, no las consecuencias dañosas que esa batería me ocasiona. Esta facultad solo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnen los siguientes requisitos. A mí me gusta mucho la lectura, y sin ser ni Cervantes, ni José Hernández, ni Sarmiento, pero me preocupa un tanto este tema de la redacción, de tratar de ser coherente, de usar el tiempo verbal correcto, de utilizar adecuadamente las comas. Fíjense que dice: esta facultad solo puede ser ejercida por los organismos que reúnen los siguientes requisitos. Habla en un tiempo verbal del cual dice: la ley de creación les ha concedido facultades. No debería decir les haya concedido facultades. Están dotados, dice el inciso B. Para mí decía estén dotados, no están. Conforme a la ley de creación, sus decisiones gozan de autoridad de cosas juzgadas. Gocen. Me parece que todo parece claro, todo debería ser en un término casi un subjuntivo, un potencial, una cosa. Yo no sé quién la hizo, sobre todo porque en lo personal yo recomiendo a todo el mundo que lean. En la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay publicado un link que los lleva directamente a todas las reglas de ortografía en el uso forense: el uso de la coma, el uso del punto, el uso de acentuación, cómo se distingue entre las palabras que se escriben igual pero tienen significado distinto, el uso de los verbos, el uso del gerundio. Un trabajo excelente, hay que leerlo porque de vez en cuando viene bien reflotarlo. Y de golpe los autores, miembros de la Corte, nos sacan este artículo con tanto defecto de redacción que realmente llama la atención. Hasta pareciera que la primera parte la escribió uno y los incisos fueron inscritos por otro. Pero bueno. Y por la duda, el último párrafo aclara que este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida, ni en general a las consecuencias no patrimoniales. Si en el ejemplo que yo hablaba de la batería, antes de colocarla, la batería me estalla en las manos y con suerte me quema las manos, no sería un daño directo, aunque sea causado de manera directa y concreta por el bien objeto del consumo, porque quedan excluidas todos los daños a la integridad personal, salud psicofísica, etcétera, etcétera. Me parece que esto tiene más como fin el despejar las dudas respecto a que hasta dónde se alcanza con este daño directo que la autoridad de aplicación puede. Otro tema en el cual también modifica expresamente. El artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor establecía que las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán por el término de 3 años. Y así esta aclaración: cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente, se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones judiciales o administrativas. Esto dice el actual artículo vigente. ¿Qué dice el nuevo artículo 50?
Las sanciones emergentes de la presente ley ya excluyó a las acciones judiciales y administrativas. Solamente las sanciones de la presente ley prescriben en términos de 3 años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de actuaciones administrativas. Dejamos de lado y sacamos las acciones judiciales que o no tienen término de prescripción o nos tenemos que ir a las normas que regulan el contrato de consumo, pero que están dirigidas al contrato de consumo, no a cualquier tipo de relación entre consumidor y usuario. El usuario expuesto que desaparece como norma, o aquel que sin parte de una relación de consumo esté expuesto a las consecuencias, queda sin plazo de prescripción, aparentemente. O por lo menos no se aplica los... Pero además, los 3 años de la Ley de Defensa del Consumidor quedan limitados únicamente a las sanciones administrativas. Es decir, la posibilidad que la autoridad de aplicación o el órgano de contralor pueda imponer una sanción a aquel proveedor que incumple con sus deberes, lo puede hacer por el término de 3 años, vencidos los cuales prescribiría. Y entonces, ¿cuándo prescriben las acciones del usuario, las acciones del consumidor, aquel que nos interesa? Bien, deberíamos ir al plazo genérico que nos acaba de mencionar el doctor Corner, que al ser de 5 años el plazo genérico, bueno, nos está dando un plazo que sería más favorable al consumidor. Pero no hay aquella aclaración que ha sido original el artículo 50, que en caso de duda sobre qué plazo de prescripción debemos aplicar aquel que es más favorable al consumidor usuario. Y entonces, ¿cuál aplicamos? Aplicamos este artículo genérico, o estos 2 artículos genéricos, el 1094 y 1095, que hablan de que las normas que regulan la regulación de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este código de leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Pareciera una norma genérica que excede el marco que le está dando la propia ubicación, que es los contratos de consumo que regula el proyecto de código, y que podría estar perfectamente en la defensa del consumidor como estaba el artículo 50. Y por la duda el 1095, que el artículo que viene a continuación, dice: el contrato se interpreta en el sentido más favorable al consumidor. Cuando existan dudas, la que sea menos gravosa. Principio que es intuitivo, que está en la ley de defensa del consumidor, que había salido del artículo 50, pero que bueno, ahora está puesto como pauta genérica, con lo cual podría zanjar esta duda que tenemos. Y acá entramos en un tema en el cual nos vamos a agarrar los pelos entre todos y vamos a terminar volviendo por medios separados probablemente. Yo tengo la suerte de que como viene en el auto mío, yo sé cómo me vuelvo, no sé cómo hacer el resto después, si quieren pelear. El tema del daño punitivo, que se modifica, que ha generado en su poco tiempo de existencia, digamos, hablando el poco tiempo con la relatividad que tienen las relaciones jurídicas y la evolución del derecho, ¿no? Por empezar, yo siempre descreí, contrariamente a lo que dijo el doctor Cornet, que la locución daño punitivo no era feliz. Siempre sostuve que eran contradictorias ambas locuciones. Daño y punitivo son las caras opuestas de una moneda. Es decir, el daño mira a la víctima, la punición mira al autor del daño. Entonces, hablar de daño punitivo, cuando en definitiva, para la fijación del importe de la multa, no se tenía en cuenta el daño sufrido por la víctima, el daño o la sanción punitiva, el daño punitivo no tiene nunca tuvo relación con el efecto patrimonial que tenía sobre la víctima. De hecho, en Córdoba tuvimos un caso famoso que se ha debatido mucho y que ha tenido trascendencia nacional, que es el caso de Tejero contra la embotelladora de Pepsi Cola. Tejero era una persona que compró un envase de gaseosa chico, ni siquiera un envase grande, un envase chico, y antes de abrirla ve que flota dentro del líquido algo que le llama la atención y que después se detecta que es un envase de un gel íntimo, el envoltorio de un gel íntimo. Lo ve, no le llega ni a abrir a la botella, ni siquiera, no es que la tomó y al terminar de tomarla se encontró, ni la abrió, la vio así. Entonces inició una demanda contra Pepsi, la embotelladora,
a los efectos de ser resarcido el daño, entonces pedía el daño material, que era el costo de reposición de la botella, a lo cual se ganó Pepsi porque en la contestación de demanda le consignó una botella de Pepsi perfectamente cerrada y en perfectas condiciones. Más daño moral, más el daño punitivo del artículo 52. Y la sentencia de primera instancia condenó a Pepsi a entregar la botella de Pepsi que ya la había hecho, le fijó una suma de daño moral que creo que 1.500 pesos. Diciéndole, bueno, en realidad daño moral, no lo llegó a consumir, está bien, tenía mucha sed y se tuvo que quedar sin tomarla, pero le dio 1.500. Y le puso 2 millones de pesos de daño punitivo. Hasta 5 era el límite, hasta podríamos decir que estuvo bastante prudente porque le puso nada más que el 40% del monto máximo permitido. ¿Cuál era el fundamento de la jueza en ese momento para establecer el daño punitivo? Dice, bueno, que se había constatado una infracción, que dentro de la botella de Pepsi estaba flotando este envase, y ese incumplimiento era suficiente para establecer el daño punitivo, contrariando lo que venían siendo los pocos precedentes jurisprudenciales que había hasta ese momento y lo que había evaluado alguna prestigiosa doctrina respecto de cuáles eran los requisitos necesarios para establecer este daño punitivo, para la procedencia de este daño punitivo, que yo insisto, creo que el nombre no es correcto y que, sin ascribir totalmente a la locución sanción pecuniaria y disuasiva, que es como se llama ahora, pero me parece un poco más adecuado que daño punitivo. Lo cierto es que salió un artículo publicado en una publicación de la Universidad de Culsoni, de autoría del Dr. Reumann, en colaboración con el Dr. Tinti. Este es un chiste interno, ustedes disculpen. En el cual, con gran acierto, consignamos más o menos cuáles eran los requisitos que deberían evaluarse o tenerse en cuenta para la procedencia de esta sanción pecuniaria, o en qué casos correspondía sancionar al proveedor con esta multa, con esta sanción, porque no cualquier incumplimiento es suficiente como para darlo por sentada la procedencia. Bueno, entonces ahora el 52 bis dice: el juez tiene atribuciones, ya vamos a ver que tiene otras diferencias con la sanción original. Tiene atribuciones para aplicar a petición de parte con fines disuasivos, ya le pone un fin, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos del consumidor, enfocando acá sí la mirada en la conducta del proveedor, en la conducta de quien comete la irregularidad. Ya no basta el mero incumplimiento, sino que debe obrar con grave menosprecio sobre los derechos del consumidor. ¿Cuándo será una actuación con grave menosprecio hacia el consumidor? Bueno, dependerá. En el caso que mencionaba de Tejero, la prueba demostraba que la embotelladora tenía todo un procedimiento y un control de calidad que revisaba permanentemente toda la línea de embotellamiento de la gaseosa, del momento que llegaban los envases vacíos, que se limpiaban, pasaban por una serie de máquinas que incluso la sometían a un escaneo con rayos X para detectar justamente la presencia del cuerpo extraño, y que pese a la diligencia puesta en el control de calidad, era innegable que había un envase geríntimo dentro de la botella. Esto algo había fallado, pero no había reproche alguno hacia la conducta de la embotelladora, porque había obrado con la diligencia necesaria a los efectos de evitar estos hechos. Bueno, ocurrió lo mismo, pero no había reproche hacia la embotelladora, y mucho menos un grave desprecio o menosprecio hacia los derechos del consumidor. Sigue diciendo: su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso y en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas.
empieza a dar algo que ya la doctrina había señalado como necesario, que era dar algún marco referencial para que los jueces pudieran determinar, primero, si corresponde la aplicación o no de la multa, y segundo, a qué importación de la multa, para que no nos pase que tengamos una indemnización de 7 pesos con 50 o 10 pesos el valor de una botella y 2 millones de pesos de sanción pecuniaria o de multa civil o de daño punitivo, como se llamaba originalmente en la ley. Esto está bueno. Quizás haga falta un poco más de precisiones. Guillermo me va a ayudar con cuál elemento también podría haberse consignado o tenerse en cuenta a la hora de determinar el daño punitivo. Pero recordando de dónde viene esta figura del daño punitivo, que viene trasplantada del derecho norteamericano, de un precedente jurisprudencial de Norteamérica, el famoso caso del Ford Pinto, del cual creo incluso que ya hemos conversado acá y lo hemos contado alguna vez, una sanción que se le impuso a la empresa Ford en función de que detectó un defecto en un vehículo, y como era más barato afrontar el pago de las indemnizaciones que retirar el vehículo de circulación, repararlo y volverlo a circular, entonces optó por, dice, bueno, pagamos las indemnizaciones y nos ahorramos un montón de plata. Y en ese caso, determinado eso, este grave menosprecio hacia el consumidor, dio origen a la imposición de una sanción que luego trasladó sus efectos hasta incorporarse en nuestra ley de defensa del consumidor. Ahora, no solamente esta diferencia tenemos, sino además dos casos particulares. La primera, que es a petición de parte con fines disuasivos, y la segunda es el destino de la multa. Y acá conviene que nos detengamos. En la redacción original del 52 bis, la multa era en beneficio del consumidor. Ahora ya no está más en manos del consumidor, sino que es el juez quien va a determinar a quién se le deberá abonar la multa. ¿Y a quién va a determinar el juez que le abone la multa? Por lo menos. Al juzgado. Yo estoy tomando Coca-Cola, pero no ves que tiene que ser. A veces tiene algo, no tiene nada. Vamos y vamos, por lo menos. No sé. Del club taller entrando a salsita a esta altura del partido, aporte de fondo. Pero viéndolo jugar a Belgrano se podría aplicar una sanción pecuniaria y disuasiva que dejen de jugar así, eso se podría hacer. Bueno, dejando de lado la interna futbolera, lo cierto es que, a pesar de que en los fundamentos de esta modificación se hace expresa mención al aumento de la litigiosidad que supone la posibilidad de que la multa sea a favor del usuario o consumidor, y la descarta, a veces no, realmente no ha habido un mayor incremento de la litigiosidad con ese tema de la multa, con lo cual no importa que a favor de quién se la pongamos. Yo debo confesar que en Córdoba, a partir que salió el caso Tejero, en todos los juzgados hay reservadas como prueba en sobrecerrado botellas de gaseosa, de distintas gaseosas, de gente que está reclamando, a partir de la publicación de Tejero, daño y perjuicio emergente de haber encontrado algo dentro de la botella. E incluso un amigo mío que es secretario en un juzgado me dice: me enteré después de tener guardadas, ya reservadas en secretaría, 4 botellas para 4 juicios distintos, de que la botella no se puede guardar acostada, porque aunque esté herméticamente cerrada, con el tiempo pierde igual. Tiene como fecha de vencimiento en el envase. Por supuesto que se dieron cuenta cuando abrieron un día el armario y se encontró todo chorreado, con las cucarachas caminando arriba de las restantes pruebas documentales que se habían todas mojado con la gaseosa que había salido. Y ahí recién se enteró que no las podían guardar como una prueba común. Se llenaron los tribunales de reclamos, que todavía no han tenido pronunciamientos, porque a partir de que la Cámara de Apelaciones
revocó ese fallo y que no sé si llegó al Tribunal Superior, debe estar en casación que la debe haber interpuesto, probablemente no se las abrieron. Pero lo cierto es que cuando salió la publicidad del fallo Tejero, se llenaron los tribunales de reclamos de esto. Que puede ser que es cierto que jurisprudencialmente todavía no haya tantos pronunciamientos y de ello haya hecho mérito de la ley de defensa del consumidor, pero lo cierto los autores de la modificación, pero lo cierto es que frente a la posibilidad de obtener un resarcimiento, la gente... Y el doctor Tinti, yo lo recuerdo, acá mismo le contó, antes de la sanción del artículo 52 bis en su versión original, que él, cuando ejerce la profesión, cosa que sigue haciendo nada más que ahora clandestinamente, le venía gente con los envases con cosas extrañas adentro diciéndole reclamemos. Y él con total honestidad se negaba porque es vago, pero él decía no, esto no es procedente. Cornelio hubiera embarcado en una acción porque él cobre. Pásame por favor. No contentos con ello, en el artículo del código volvemos a hablar de la sanción pecuniaria y disuasiva. En los mismos términos, el juez tiene atribuciones para aplicar a petición de parte. Esto como es medio contradictorio, pues si el juez tiene atribuciones, las atribuciones son propias del juez, no depende de la petición de parte, sino que el juez en todo caso debería decir, como en el daño moral en materia contractual, en la actual redacción del artículo del código, pero dice, bueno, tiene atribuciones para aplicar a petición de parte, tiene atribuciones pero solamente si la parte se los pide. Con fines disuasivos, una sanción pecuniaria, vuelve a repetir la redacción del nuevo 52 bis, que está en dos lados. La diferencia es que está este artículo 1714 inserto dentro de lo que son las acciones colectivas, no dentro de los contratos de consumo, sino está hablando de las acciones de incidencia colectiva. Y pareciera ser que hay una suerte de clasificación no tan clara, pero que por ahí la dicen en la exposición de motivos. Tenemos el contrato individual, que no es una relación de consumo. Se aplican las reglas contractuales, autonomía de la voluntad de parte, los contratos deben desaparecer cumplidos. No hay posibilidad de aplicar ninguna sanción pecuniaria, porque no se aplica en la ley de defensa del consumidor, ni es una acción de incidencia colectiva, son intereses individuales, no hay sanción pecuniaria. Si un contrato de consumo, se aplicaría la figura del 52 bis. Y si es una acción de incidencia colectiva, se vuelve a prever la sanción pecuniaria disuasiva, con el agravante que, si en el caso del particular el juez determinará el destino de la multa y el consumidor es el que reclama, ¿y para quién le va a reclamar la multa si no es para él? Ahora, si es una acción de incidencia colectiva donde quien la puede o la debe entablar es algún organismo de los reconocidos por la ley como facultados para iniciar acción de incidencia colectiva, que de Alavi para acá no queda, a pesar de que Alavi supuestamente aclara quiénes son, después la propia corte dice, bueno, no, pero esto no es Alavi, esto no es Alavi, y le va cerrando la puerta a otras acciones de incidencia colectiva y al final no queda muy claro cuál es el principio y cuál es la excepción. Pero lo cierto es que si un organismo de defensa del consumidor entabla una demanda de incidencia colectiva, la multa será para los consumidores afectados que se sumen a la acción, para el consumidor individual que se toma como caso testigo, para el organismo de defensa, para la administración pública. No queda muy claro y el juez siempre le va a quedar la posibilidad de abrir una cuenta en Suiza y depositar ahí el monto, en la medida que se mantenga el secreto bancario, que no sé hasta dónde se va a mantener. Pero además tiene un 1715 que pone otra limitación, que es si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles, respecto de un hecho, provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarlo a los fines de lo previsto en el artículo anterior. En tal supuesta excepción, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida.
Ya, evidentemente, este artículo no se refiere al momento de sentenciar, porque al momento de sentenciar, el juez o la pone o no la pone a la sanción, pero no puede dejar sin efecto, de manera total o parcial, algo que todavía no ha decidido. Y para mí es de perogrullo que tampoco podría dejar sin efecto sanciones administrativas o penales puestas por otros tribunales. Con lo cual estamos hablando de que el juez imponga una multa en la sentencia y sin que quede muy claro cuándo, si ya pasó una autoridad de cosa juzgada, después podrá decir, ah no, pero mire que en penal acá también lo sancionaron porque este hecho dio origen a una investigación penal, o el organismo de defensa del consumidor le impuso una sanción administrativa, le impuso una multa que ahora sumado a esto, como no puedo cuestionar la sanción administrativa que fue posterior a su sentencia, ahora venga y déjeme sin efecto esta. Me parece que crea un cierto marco de inseguridad y de prolongación de los litigios, porque tengamos algo claro. Se llame como se llame la sanción pecuniaria o el daño punitivo, el proveedor que obró con grave menosprecio de la defensa de los derechos del consumidor, consciente de su actividad, por más multa que le pongan, vaya a cobrársela. Va a seguir litigando y va a cuestionar la procedencia de la sanción o de la multa hasta agotar toda la vía recursiva, pero como después siempre le va a quedar la opción de decir, oiga, mire que la multa se ha vuelto excesivamente onerosa, revísemela, va a ser una cuestión de nunca acabar. Y los jueces nos interesa que los juicios terminen, y de ser posible que terminen antes de la sentencia, porque entonces nos ahorra un trabajo. Total, nosotros cobramos lo mismo, no es como Cornet que trabaja de estajo, nosotros cobramos a fin de mes igual, trabajemos o no trabajemos. Yo creo que sí, trabajar, ¿no? Claro, por eso, trabajemos o no trabajemos, cobramos. Y así. Pásame, por favor. Bien. Hasta aquí lo que era una modificación directa de la Ley de Defensa del Consumidor. Nos quedaría todo el capítulo vinculado al contrato de consumo previsto específicamente en el proyecto de Código Civil. No me voy a detener demasiado porque en realidad no hay mucha diferencia. En lo que sí